Bueno, quede eso ahí. Ahora, con respecto a lo del Mundial, esos dos perfiles que habíamos planteado, ¿no? Es decir, va a ser la tercera Copa del Mundo para México y en las dos anteriores no hubo ningún cambio drástico en su organización, no hubo ningún cambio drástico para saber aprovechar que fuiste sede, que te llegó flujo económico, pero a borbotones, y que de repente no lo supiste canalizar, ¿no? A ver, en la Copa del Mundo de 1970, cosas que tú seguramente podrás haber leído, pero que ni remotamente tienes noción de ello, se hizo una Copa del Mundo moderada, después terminan siendo eliminados en Toluca por Italia, se le culpa mucho, o es cierto, tuvo responsabilidad Nacho Calderón en algunos de los goles, pero después para el Mundial del 74, cuando parecía que tenías una base que habías aprendido, se presenta que pues, en Haití se desmoronan, el ingeniero Javier de la Torre era el entrenador, se desmorona el equipo, se desmorona emocionalmente, se asustan pues, se mueren de miedo en los partidos, los golea Trinidad y Tobago, si mal no recuerdo, 4-0, o sea, no se aprovechó. Para el Mundial del 86, bueno, aquello fue una fiesta magnífica por donde se le vea, los calambres de Hugo en Rayados, las decisiones del árbitro colombiano en Monterrey ante Alemania, lo que tú quieras. México se queda con las ganas de ir más adelante. Pero después ocurre lo de los cachirules, Rafael del Castillo decide adulterar actas de nacimiento con la venia de Guillermo Cañedo y Emilio Azcárraga, padre, el Tigre. Entonces México queda castigado del Mundial del 90, que era una buena generación la que llegaba al Mundial del 90. Hugo llegaba en plenitud y había ya toda una serie de jugadores que estaban saliendo de Pumas, de América, que hubieran fortalecido tal vez la mejor selección mexicana de la historia, pero no ocurrió. Así que esos dos antecedentes no son buenos, porque algo pasará con el Mundial 2026. ¿México será Claro. capaz de aprovechar esto? Es que la pregunta es esa, si México esta vez es el primer país que es organizador tres veces de una Copa del Mundo, cierto, le dieron 13 partidos, las miserias que le quiso dar Estados Unidos para la sede de México, pero es una oportunidad para de repente relanzarse. Se han cometido errores, recordemos que Estados Unidos y Canadá no le dieron las concesiones fiscales que quería FIFA, pero sí se las dio México. Hay una serie de circunstancias que tendrán todavía que solucionar para ser una mejor sede, pero yo no veo el perfil como para que México de repente aproveche ser por tercera ocasión sede de la Copa del Mundo. Va a ocurrir lo mismo que en 70 y 86. ¿Quiénes aprovecharon mejor el Mundial del 70 y el 86? La familia Azcárraga y Televisa. Va a ser exactamente lo mismo en esta ocasión, porque de ahí en fuera los clubes no los veo sacando grandes beneficios, no los veo con perfil de aprender de lecciones anteriores y no hay un líder al frente de la Federación Mexicana de Fútbol para que en este parteaguas que puede ser una Copa del Mundo se generen grandes cambios. Eso sería muy lamentable porque la historia, Eli, que rápidamente España después del 82 cambió su liga, modernizó estadios, empezó toda esa generación de futbolistas, cambió su proyecto de sub-21 y empezó a ganar títulos de todos los niveles. Estados Unidos 94, fíjate lo que ocurre. Empieza la MLS en el 96. Para que Estados Unidos tuviera la sede del 94, la FIFA le condicionó, no tienes una liga profesional, ofréceme una liga profesional. 94 se juega el Mundial, 96 arranca la Liga Ujú. MLS, ahorita tiene 30 equipos, en 2027 contempla tener 32. O sea, hay equipos que sí han aprovechado. Francia es campeón de la Copa del Mundo y dijo, ah, caray, a partir del proyecto Clairefontaine, empieza con su trabajo desde jugadores de 13 años, que ya existía, pero que empezó todavía a fortalecerse más después de la Copa del Mundo. Lo hemos visto. Gana todavía una Copa del Mundo más, se apodera de los torneos europeos, gana medallas olímpicas. O sea, hay países que sí lo han aprovechado, hay otros que no. Sudáfrica no lo aprovechó, Brasil no lo aprovechó, Italia no lo aprovechó, Alemania lo hizo y le alcanzó para quedar campeón en Brasil 2014. Y el problema es que México
yo no creo que después de esta tercera Copa del Mundo que va a ser sede, vaya a cambiar la historia. Me parece que van a ser los mismos ganones, Azcárraga y Televisa. Nada Que más, termina ¿eh? siendo una pena, porque siempre el que estés en los ojos del mundo, pues debería de motivarte y animarte para tratar de hacer cambios. A ver, a lo mejor no cambios tan sustanciales. El decir, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, no había liga y tener una liga fue un salto muy importante, ¿no? Pero que en México podrían mejorar muchas cosas en la liga mexicana, Rafa. El problema Claro. es quién lo va a decidir. Hace algunos días, y no sé si lo leí por el Día de los Inocentes, porque después seguí buscando información y ya no hubo más, pero hablaban que después del Mundial Santiago Baños podría quedarse en el puesto de Mikel Arreola. No lo sé, no sé si era por el Día de los Inocentes, deseo que así haya sido esa información, pero imagínate, ¿no? O sea, más allá en pensar en qué podemos mejorar, pues deben estar pensando en que la misma gente siga ahí para seguir tomando las mismas decisiones que no te llevan a ningún lado. Está ahí el reflejo y ahí está tu respuesta. ¿Qué va a pasar con México como país futbolero después del Mundial? Creo que nada distinto, ¿no? Mira, está por publicarse, lo envié hoy, un blog sobre ese tema. Es muy extenso, es para gente que de verdad quiera y sepa leer. Son más de 2000 palabras. Pero lo que yo hablo es de que, por ejemplo, en 2019, un grupo de economistas encontraron que en el fútbol mexicano se daba empleo a 193,200 personas. 2019, después de la pandemia, en el crecimiento que hubo, deben de ser cerca de 200,000 personas. Sabes que la Liga de España no llega a ese nivel de dar empleo a 200,000 personas. La Liga de España, Eli, y la Liga Premier tampoco, pero la derrama que hace fiscalmente es muy superior. Y bueno, el nivel de fútbol, pues ni qué hablar. O sea, si México tiene en total, porque las cifras a mí también me asombraron cuando las estuve buscando, si en total en el mundo hay 170 millones de mexicanos regados, que solamente tengas un jugador como es Emilio Mora para que desahogues tus sueños, qué triste es esto cuando lo comparas con otro escenario. Pero si tienes 170 millones, estadios de fútbol de buen nivel, infraestructura que no tienen otros países de primer mundo futbolístico, entonces te dejen claro que México tiene todo para ser un protagonista y que no sabe serlo, no puede serlo, no lo dejan serlo. ¿Qué es lo más frustrante? Digo, al final no es una varita mágica, ¿no? Puedes tener todo esto y si no sabes cómo utilizarlo o no sabes cómo encaminarlo o encauzarlo, de poco y nada te sirve. Habría cosas buenas para mejorar, Rafa. O sea, todos yo sé, y yo sé que lo ponen de ejemplo, ¿no? Es increíble, algunos como burla de con tantos millones de mexicanos que hoy muchas de las esperanzas o los ojos voltean a ver a un chavito de 17 años que a ver qué pasa con él en la Copa del Mundo, ¿no? Y que se consolide en la primera división, etcétera. Que creo que ya podemos hablar de que comienza a consolidarse. Pero pues ahí está la falta de dices, hay infraestructura, pero no hay estructura de fuerzas básicas. No hay quien supervise en cada uno de los clubes. Intentos aislados. A algunos les interesa, a otros les vale, a otros no les genera lana o no lo ven como un modelo de negocio, no es como se manejan, no les importa como a los equipos regios. Entonces, cada quien pues, lleva agüita para su molino, ¿no? Y de acuerdo a lo que le convenga. En la mayoría de los clubes tendrían el potencial para trabajar bien a las fuerzas básicas. ¿Cuántos lo hacen? Los mismos de siempre, ¿no? Bueno, inclusive Pachuca, a pesar de que siempre hace bien las cosas, el último torneo que todos se lo quisieron reclamar a Jimmy Lozano, no debutó futbolistas. Entonces, inclusive los clubes que siempre lo hacen, lo dejó de hacer. Imagínate, Rafa, por eso es un Gilmora y no a lo mejor no vas a encontrar 10, pero 3 futbolistas. De todos estos 3 futbolistas que se puedan ir consolidando, tendrían que existir. Sí, por eso es interesante el proyecto de Chivas en este momento y a futuro. Lo del América ya lo dijo el mismo Jardine, no se puede dar el lujo de desarrollar jóvenes porque el América no tiene tiempo para mostrar a los jóvenes. Y entiendo que demográficamente, porque no faltará quien ponga ese comentario, demográficamente no te marca
el hecho de cuántos habitantes o cuántos mexicanos hay en el mundo, porque si fuera así, bueno, pues entonces China y la India serían campeones mundiales de todos los deportes por la abrumadora dimensión que tiene de habitantes, ¿no? Pero también entendiendo que en China y en la India no existen esos genes con la que nace el mexicano, que se siente, como dice el himno nacional, el cielo en cada hijo, un soldado en cada hijo te dio, igual el cielo, un soldado y un futbolista en cada hijo te dio, pero pues no te alcanza. ¿Por qué? Porque no hay una estructura de desarrollo. En fin, y por otro lado también el tema de lo... la invasión, pues llamarle de alguna manera, la forma en la que Estados Unidos irrumpe en Venezuela, que no vamos a hablar de las situaciones políticas, eso le corresponde primero a especialistas en el tema y segundo a los venezolanos, que ellos en carne propia saben exactamente la dimensión de este movimiento, porque habrá quienes lo festejen y habrá quienes lo castiguen, pero nosotros, por lo menos yo no me siento ni remotamente capacitado para caer en un análisis profundo de lo que puede reflejar. Pero futbolísticamente, ¿qué puede generar? Bueno, hay quien cree, hay quien solicita que se le quite a Estados Unidos la Copa del Mundo 2026. A ver, ya lo hemos dejado en claro. La FIFA llega y se apodera de los países. Acá pasó todo lo contrario. Estados Unidos se apoderó del Mundial y le dijo a FIFA, tú eres mi invitado, pero el Mundial es mío. Y Ha hecho lo que ha lo querido, hemos visto Rafa. que Lo así ha vimos pasado. en el Sí, sí, sorteo, sí. ¿no? Bueno, hasta un reconocimiento de la paz le dieron a Donald Trump. O sea, imagínate hasta dónde llega. Lo hicieron donde quisieron, lo cambiaron inclusive de sede, porque primero era en Las Vegas, si mi memoria no me falla. Entonces, Estados En la Unidos esfera. ha hecho lo que ha querido. Y mucha gente se cuestiona que si la ONU, que si los derechos humanos, que la invasión. Pues si Rusia y Qatar fueron sedes de Mundial, pues yo creo que digo, a menos que pasara una situación política compleja que impidiera que Estados Unidos pudiera ser la sede, ¿no? Pero de otra forma, yo creo que la FIFA no va a actuar en contra de Estados Unidos a partir de esto, ¿no? No, 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 es decir, y yo creo que, vamos, tiene en este momento tan sujeta, tan secuestrado Estados Unidos la Copa del Mundo, que nadie se la va a quitar. Infantino no se va a atrever. Infantino ni remotamente va a reaccionar, que normalmente, recordemos, por ejemplo, que Rusia, a partir del conflicto bélico con Ucrania, a partir de ahí quedó totalmente marginado, es decir, no participó en las eliminatorias para esta Copa del Mundo, no va a estar en los Juegos Olímpicos de invierno y es muy probable que no esté en los Juegos Olímpicos del 2028 a celebrarse en Los Ángeles. O sea, sí hay repercusiones a veces, pero esta vez seguramente no va a pasar nada. ¿Qué tendrá que hacer Estados Unidos? Seguramente va a incrementar medidas de seguridad, seguramente va a ser un poquito más restrictivo en la entrega de visa. Recordemos que tú tengas un boleto para la Copa del Mundo te facilita conseguir la visa de entrada por un lapso muy definido, pero no te garantiza que la puedas conseguir. O sea, te permite pedirla, pero no te garantiza que la consigas porque todavía hay una serie de circunstancias que te pueden ir revisando. Entonces, sí, impedirá también que, por ejemplo, el flujo de turistas mundialistas que lleguen a México o que estén en Canadá y que quieran viajar a Estados Unidos a seguir a su equipo, no necesariamente van a tener todas las facilidades. O sea, entendiendo eso, que esto va a agravar el Mundial absolutamente. Recordemos que la FIFA nunca ha permitido que se politicen. Recordemos que ocurrió en los Juegos Olímpicos del 88 y en los Juegos Olímpicos del 96 en Atlanta, que en ese momento en Moscú y en Atlanta, en Estados Unidos, sí se generaron algunas reacciones de tipo político, boicots y todo eso. Pero acá la FIFA nunca lo ha permitido. La FIFA es la que ha tomado las decisiones puntuales de qué sí y qué no. Está el caso de Rusia en este momento. Así que no, la Copa del Mundo no va a modificar sus sedes. Seguramente Estados Unidos como país va a implementar algunas medidas de seguridad, algunas medidas de filtro. Esto podría replantear
cambiar incluso la forma en la que los boletos serán distribuidos. Recordemos que Estados Unidos ha dado una prioridad al aficionado en Estados Unidos para que tenga acceso a los partidos por lo pronto de su selección y de otra serie de Muy bien encuentros, hecho. ¿no? Así Que es que algo que pudo haber, hablando eh, de las cosas que México pudo haber aprendido o hecho bien, es algo que pudo haber hecho y México no lo hizo. Por cierto, Rafa, yo conozco a 3 personas que no tenían visa para entrar a Estados Unidos, tienen su boleto, hicieron su cita y al parecer todo fluye bien. Muy pronto, creo que es en un mes o mes y medio, sí se acortan los tiempos para que puedas asistir al Mundial, pero como bien lo dices, no es seguro, por más que tengas tu cita, como para cualquier persona que va, que te den la visa, ¿no? Aunque sea por un lapso muy corto de tiempo para poder ver al partido, pero sí el trámite es mucho más ágil. O sea, hay quienes esperan un año, tú te esperas un mes. Si puedes comprobar que tienes tu boleto para el Mundial. es que también recuerda que antes creo que es desde principios del año pasado, se hizo una modificación en los consulados y embajadas del resto del mundo. Por ejemplo, antes en Colombia te tomaba prácticamente un año y medio. Bueno, te tomaba en Guadalajara. Yo me acuerdo porque el consulado está cerca de la casa familiar y te tomaba un año, año y medio la cita. Las citas aumentaron el volumen de empleados precisamente para que todo fuera mucho más expedito. Así que sí, pero seguramente habrá un poquito más de restricciones o de observación sobre quién eres, de dónde vienes, tu país está en la Copa del Mundo, tu país no está en la Copa del Mundo. Y recordemos que también los filtros que hay ahora, ya no solamente de tipo consular, sino de otro tipo, permiten identificar mejor quién puede y quién no puede entrar. Obviamente un mexicano que quiere entrar a Estados Unidos y que tenga la capacidad de demostrar que tiene boleto y que tiene los boletos de avión también, eso le va a facilitar todo este escenario. Pero eso sería lo único. Así que los que estén levantando la voz para que le quiten el Mundial a Estados Unidos, ni se emocionen. Esto no va a pasar. Ya, se los repito. El Mundial ya no es de FIFA, el Mundial ya es de Estados Unidos y FIFA está de invitada y es la primera vez que esto ocurre en una Copa del Mundo. Quieran verlo o no quieran verlo así. En fin,